Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias por la introducción y agradezco también a COA Internacional, al licenciado Sánchez, por la invitación, por la confianza que me tuvo para poder dar este webinar, y como bien se mencionó, al doctor César García de Prodemex por prestarnos las instalaciones para poder transmitir este webinar. No sé si se está escuchando bien. Si hay algún problema, por favor nos lo reportan y nos vamos con un poquito de calma. Y bueno, para no comernos un poquito los minutos, este webinar vamos a hablar sobre unos instrumentos nuevos, que es HyFlex CM. ¿Y por qué puse el tema, o por qué ponemos el tema de cambiando el ADN del NITI? Simplemente porque cambian las características de este instrumento, cambian las características de la aleación a comparación de lo que tenemos conocido. Cualquier pregunta la respondemos al final. Espero que les agrade este webinar y vamos a comenzar. Para empezar a hablar de instrumentos rotatorios, quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito sobre los antecedentes de la instrumentación en endodoncia. 1838, el doctor Maynard fabrica o inventa su primer instrumento endodóntico. Ese instrumento era hecho a base de un muelle, de un reloj, era como un resorte, y no servía prácticamente para limpiar lo que eran las paredes del conducto, simplemente lo utilizaba para retirar el tejido pulpar. Pasan los años y en 1955 el doctor John Ingle propone la estandarización de los instrumentos que se utilizaban en endodoncia. ¿Por qué propone esta estandarización? Es muy sencillo. Como no había un control de calidad en la fabricación de instrumentos, todos los instrumentos tenían diferentes calibres o diferentes tamaños, y era muy difícil tener instrumentos con las mismas características. En 1961, por esas fechas, todos los instrumentos que se utilizaban en odontología, en el área de endodoncia, eran fabricados a través de torsión de los metales. Se obtenía un vástago o un cilindro de diferentes formas, y por medio de torsión fabricaban los instrumentos. En el 63, la Asociación Americana de Endodoncia acepta la sugerencia de John Ingle
para poder estandarizar estos instrumentos. Estamos hablando de 8 años después de que se propuso. 1976 se acepta la estandarización de los instrumentos por parte de la Asociación Americana de Estandarización y se forma lo que es la norma número 28 para la fabricación de instrumentos. Eso estamos hablando de instrumentos de acero inoxidable y manuales. ¿Qué pasa con el níquel titanio o con la aleación de níquel titanio? Al principio se utilizó en la NASA, en el 63 más o menos, y la utilizaban para fabricar las antenas de las aeronaves. La NASA estaba buscando ciertas características o ciertas propiedades que tuvieran los metales, como por ejemplo que tuvieran flexibilidad y que no sufrieran una corrosión. La NASA lo empieza a utilizar y de repente en el 71 el doctor Andreasen en ortodoncia le gusta o le llama la atención esta aleación y sugiere utilizarlo para los tratamientos ortodónticos, ya que era una aleación suave, muy maleable y podía provocar buenos movimientos. En el 73 se sugiere utilizar este tipo de aleación para fabricar instrumentos endodónticos, manuales. Y fue a finales de los 80s, más o menos en los 80s, cuando se fabrican estas limas manuales con aleación de níquel titanio, con una composición de 56% de níquel y 44% de titanio. Y hay un estudio muy interesante, que es el de Walia, Brantley y Gerstein, en el 88. ¿Qué relevancia tiene este estudio para el ámbito de la endodoncia? En este estudio se compararon limas número 15 fabricadas con acero inoxidable y limas 15 de níquel titanio, fabricadas con la misma técnica. Y se dieron cuenta que el níquel titanio era 2 a 3 veces más flexible que el acero inoxidable. Entonces empezaron a haber muy buenas propiedades en esta aleación, en este material, y de ahí empieza a surgir un boom. Empieza la euforia, todo el mundo empieza a querer fabricar distintos materiales, distintas limas con sus marcas, y surgen en el mercado muchísimas marcas de limas manuales de níquel titanio. Pero ¿qué pasa con los rotatorios o con los sistemas rotatorios? No vamos a hablar mucho de la historia porque nos llevaríamos toda la mañana hablando de esto. Pero podemos decir que fue en los 90s cuando se inicia la fabricación de sistemas rotatorios. Empezaron muchos sistemas, algunos accionados con contraángulos reductores, y después empieza ya el uso de motores eléctricos. Muchos diseños, muchas formas, muchas conicidades, muchos diferentes diseños que tenían los instrumentos. Se empiezan a utilizar también las conicidades amplias. Todo esto para poder conformar y limpiar mejor el conducto radicular. Y sí, una de las propiedades que nos llamaba la atención o nos llama la atención del níquel titanio es su alta flexibilidad. Es una aleación muy flexible que puede seguir muy bien la anatomía de los conductos radiculares curvos. Nosotros sabemos que en endodoncia los conductos curvos son un gran reto. Con los instrumentos de acero inoxidable es algo difícil poder seguir esa anatomía y necesitábamos una aleación que pudiera adaptarse a esas formas. Es por eso que el níquel titanio llamó mucho la atención, porque era una muy buena aleación, sigue siendo una muy buena aleación para poder seguir esas anatomías. Pasan los años y surge otro boom. Empiezan a formarse muchos y a diseñarse muchos instrumentos rotatorios.
muchos diseños, muchos tamaños, y en el mercado actualmente tenemos alrededor de unos 40 sistemas. Realmente, ¿cómo sabemos cuál es un instrumento o cuál es nuestro sistema que debemos adquirir, o cuál es el mejor sistema para poder trabajar? Todos tienen características muy específicas, todos son buenos, todos funcionan, pero hay que saber cuáles son las características principales para poder desquitar o para poder aprovechar al máximo los instrumentos. Sabemos que los instrumentos rotatorios de níquel titanio tienen 6 puntos importantes, que es en el diseño del instrumento. Uno de los puntos importantes es la superficie radial, los ángulos de corte, los ángulos helicoidales, diseños de punta, el área de escape, que es muy importante para que toda la dentina que se va cortando vaya retirándose del conducto, y el acabado superficial. El acabado superficial es algo muy importante y no le damos mucha importancia. Es importante, pero no se le da la importancia que merece. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces teníamos limas de níquel titanio que no estaban tratadas de ningún tipo, no tenían algún tipo de tratamiento en su superficie, y eso nos puede llevar o nos provoca que sea un instrumento un poco más débil. Tenemos diferentes diseños de puntas más agudas, puntas planas, y vamos a ver HyFlex como tiene una punta bastante interesante. Es una punta con sus ángulos de transición bastante suaves o tenues, que nos hace que la punta sea una guía. Es una punta no activa, no es cortante, y simplemente nos va a seguir como, bien lo dije, como una guía dentro de ese conducto radicular. Tenemos ángulos de corte, hay que recordar que hay ángulos de corte positivos, negativos y neutros. Es bien importante conocer qué tipo de corte o qué tipo de ángulos de corte tienen los instrumentos. Esta frase me gustó mucho y dice que perseguir la excelencia es gratificante y hasta cierto punto es sano, pero perseguir la perfección es frustrante, neurótico y es una pérdida de tiempo terrible. Esta frase me gusta mucho y se adecua muy bien en el campo de los sistemas rotatorios en endodoncia. ¿Y por qué digo esto? Todos los instrumentos funcionan, todos los instrumentos van a cumplir ciertas características, pero en la actualidad hay que ser realistas, no tenemos un instrumento perfecto. Hay algunos que tienen características un poco mejores que otros, pero en la actualidad no tenemos el instrumento perfecto o el instrumento ideal, y es por eso que tenemos una gran variedad de sistemas. Hay que saber cuándo utilizar cada tipo de instrumento. Como bien decía, la búsqueda de distintos diseños en los instrumentos rotatorios de níquel titanio siempre ha sido para buscar la perfección, que no se ha encontrado. Se ha jugado con distintas formas, se ha jugado con un poquito las velocidades, que eso es algo muy importante. Hay que saber a qué velocidades utilizar los sistemas. Y algo sumamente relevante para la instrumentación rotatoria, que viene siendo el torque. Hay que saber y hay que entender que el torque tiene su función y que el torque juega un papel muy importante para el desempeño de los instrumentos. Todo esto que han cambiado en cuanto a formas, velocidades, torques, longitudes, siempre ha sido con la intención de obtener instrumentos más eficientes. Y sí, en efecto, se han logrado eficientizar todos los instrumentos, pero, como bien decía hace ratito, en la actualidad no hay un instrumento perfecto. Y quiero hablar de HyFlex
CM, que es un instrumento bastante interesante, innovador, con unas características muy peculiares y que en mis manos ha funcionado bastante bien. HyFlex es un instrumento que está fabricado con una aleación níquel-titanio y en una cantidad que no nos ha dicho la compañía de cromo, y esta aleación está sometida a un tratamiento termomecánico. ¿Qué es ese tipo de tratamiento? Es lo que hablábamos de los tratamientos de la superficie. Hay electropulidos y hay termomecánicos. Lo que hacen es subir o bajar las temperaturas justo cuando están fabricando el instrumento para obtener ciertas características. Y a esto le llaman una aleación M-Wire CM o M-Wire memoria controlada. Y eso es lo interesante de este sistema. En este estudio del 2012 nos mencionan que mediante el tratamiento térmico que se le puede dar a las aleaciones y a los diferentes sistemas, estos van a obtener mejores resultados en cuanto a su flexibilidad. Y algo muy importante, no van a disminuir su resistencia a la fractura. Eso es algo que nos importa y que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa que tengamos un instrumento con muy buenas características de flexibilidad, pero que también sea resistente, porque sabemos que uno de los problemas que tenemos en la instrumentación rotatoria es la separación o fractura de instrumentos. Entonces nos interesa, y lo que queremos buscar en un instrumento es que sea resistente también. ¿Y qué nos dice este estudio del 2011 del Dr. Hapasalo? Los instrumentos níquel-titanio, M-Wire con memoria controlada, requieren mayor tiempo para que la aleación se fatigue y se provoque una fractura. En este cuadro, que es del artículo, compararon tres tipos de instrumentos rotatorios, todos con tamaño 2504. Compararon Profile 2504 y requería 486 revoluciones o giros para que ese instrumento se rompiera. Después compararon Typhon 2504 de níquel-titanio y requería 376 revoluciones o giros para poder fracturarse. Y después utilizaron Typhon con una aleación de memoria controlada y se dieron cuenta que requerían 1340 giros o revoluciones para que éste se llegara a romper. ¿Qué es lo importante de este estudio? ¿Qué es lo relevante? Nos damos cuenta que son 3 veces más la cantidad de giros que necesita para que esta aleación se fracture. En el otro cuadro, este está tomado de la página de HyFlex, donde también demuestra que una HyFlex 2504 requería 183.2 segundos para poder fracturarse o separarse. La que le seguía era el producto A, 99.8. No nos dice exactamente qué instrumentos eran, pero deben de ser instrumentos que estén con las mismas especificaciones. Este estudio se hizo en cubos de metal con una curvatura a 30 grados y a un giro de 300 revoluciones por minuto. Yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en la licenciatura, el doctor Pedro Ortiz, que está en Los Cabos, nos decía que los instrumentos endodónticos, tanto manuales como rotatorios, se separaban por 2 razones principalmente. La primera es que nos enamoramos de nuestros instrumentos y nos cuesta mucho trabajo tirarlos o deshacernos de ellos. Hay que tener en cuenta que los sistemas rotatorios y las limas manuales tienen un ciclo y cuando se cumplen es importante desecharlos. Y el segundo punto por el que se nos pueden llegar a romper o separar las limas es por no seguir las instrucciones. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas como debemos? En vez de tener
cierta cantidad de torque o ciertas revoluciones. Hay veces que le subimos un poquito más, bueno, para que corte un poquito mejor. Pero no, el instrumento está diseñado para funcionar en ciertas características, con ciertas características de velocidad y de torque. Y hay veces que si no respetamos ese tipo de instrucciones, vamos a tener instrumentos separados. Y eso también lo mencionan en este artículo de las consecuencias de la fractura de instrumentos separados. Pero bueno, tenemos esos dos puntos, pero también hay dos características por las que un instrumento se puede separar, y nos ha pasado que en el primer uso se nos llegan a romper. ¿Cuáles son estos mecanismos de fractura? Primero tenemos la fatiga cíclica. ¿Qué es la fatiga cíclica? Si nosotros tenemos un metal o un instrumento donde lo doblamos y lo volvemos a enderezar, y lo doblamos hacia otro punto y lo volvemos a enderezar, va a haber un punto que viene siendo el que les estoy señalando, que se empieza a fatigar o que empieza a cambiar la alineación de la aleación. ¿Qué pasa? O el ejemplo más sencillo es si nosotros agarramos un gancho o agarramos un clip y lo empezamos a doblar y a desdoblar, muchas veces va a haber un punto donde se nos vaya a romper. Y pasa en endodoncia. Agarramos un instrumento, sigue una curvatura, lo sacamos y se endereza. Volvemos a tomar la curvatura, volvemos a salir y se endereza. Eso causa una fatiga y puede causar la fractura. Y después tenemos otro mecanismo de fractura, que es la fatiga torsional. Es muy sencillo de entender. La fatiga torsional es cuando se nos llega a atorar o se nos llega a enroscar la punta del instrumento en alguna de las partes del conducto. En este caso, en esta gráfica, lo estamos señalando en la punta o en el ápice. Se nos atora, pero todo el cuerpo del instrumento sigue girando, como lo marca en esta diapositiva. ¿Qué pasa? Va a haber un punto donde se fatiga ese instrumento y se parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros o qué tenemos que considerar para evitar este tipo de fracturas? Tenemos nosotros unos puntos que tenemos que seguir muy bien. El primer punto es tener un buen acceso. Como les digo yo a mis alumnos en la Autónoma de Nuevo León, en el posgrado de endodoncia, el acceso tiene que ser lo más grande posible, respetando ciertas anatomías, para que el instrumento no vaya a entrar forzado, no vaya a tener interferencias y que entre libre, sin interrupciones, ese instrumento. Entonces el acceso es un punto clave para evitar lo que son las fracturas de instrumentos. Previa instrumentación manual. Yo siempre en mi práctica privada, antes de meter un instrumento rotatorio, instrumento hasta una lima 2002 manual. Para mí es sumamente importante conocer cómo está la anatomía o tratar de reconocer la anatomía interna de la raíz. Es por eso que tengo que instrumentar. El tener instrumentado un conducto hasta una lima 20 manual le va a ayudar al instrumento rotatorio a evitar que se fracture. Seleccionar adecuadamente la velocidad y seleccionar adecuadamente el torque, ya lo platicábamos. Es importante saber a qué revoluciones debe de girar ese instrumento y es importante entender lo que es el torque. Movimiento sin presión. Esto es muy importante para HyFlex. ¿Por qué es importante no hacer movimientos de picoteo o de presión dentro del conducto con instrumentos HyFlex? Al ser una aleación un poquito más blanda, que ahorita vamos a ver un estudio, es mucho más fácil que se llegue a deformar. Es por eso que los movimientos que vamos a utilizar con HyFlex van a ser sin presión. Punto bien importante, una excelente irrigación. Lo que nosotros estamos buscando con la irrigación es estar removiendo
todo el debris, todo el smear layer o barrillo dentinario que estamos provocando. Si nosotros llegamos a tener ese lodo dentinario, va a hacer que el instrumento se atore con mucho más facilidad y tenga que trabajar mucho más. Es importante utilizar una muy buena irrigación, y a mí en lo particular soy partidario al 100% de utilizar activación ultrasónica. Para mí es sumamente importante irrigar y poner el ultrasonido para retirar todo el debris. La permeabilidad o glide path, eso es sumamente interesante. La permeabilidad o glide path, lo único que lo que estamos buscando es que no se nos formen tapones de dentina en el tercio apical, que el conducto esté patente, que tenga una salida. ¿Qué pasa si se nos acumula barrillo dentinario o se nos acumula todo el smear layer en el ápice? Se empieza a formar un tapón, y eso nos puede provocar que desviemos o perforemos el conducto. Y lo que mencionábamos, seguir las instrucciones de la secuencia. No hay que brincarnos limas, no hay que brincarnos ningún tipo de instrumento. En este estudio, en este artículo, mejor dicho, el doctor Caicedo describe las limas HyFlex, y esta es una característica bien interesante y peculiar del instrumento. Las limas HyFlex, al no tener memoria elástica y tener una mayor flexibilidad, van a permitir que se adapte mucho mejor al conducto radicular. ¿Qué es la característica principal? Que no tiene un efecto de resorte o de rebote. La lima de níquel titanio convencional es muy flexible, pero en el momento que dejamos de hacer una presión o una fuerza sobre el instrumento, este regresa a su posición original. Con HyFlex no pasa eso, y es una de las características importantes, por eso se llaman aleaciones de memoria controlada. Aquí vamos a ver en estos ejemplos, tenemos dos limas de níquel titanio convencional. En este caso es un ProTaper, y en el lado de la derecha es un sistema M2. En la parte de abajo tenemos un HyFlex 2004. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva, o qué es lo que quiero destacar con estas imágenes? Nosotros estamos haciendo presión con el ProTaper y con el M2, y vamos a ver que siempre la punta del instrumento está tocando o está en contacto de la superficie, a diferencia de HyFlex. HyFlex, hicimos la presión, se forma una J, pero la punta del instrumento no está tocando. ¿Por qué? Porque no está tratando de regresar a una posición original. ¿Cómo lo podemos traducir esto a la parte clínica? Ahorita vamos a ver unas imágenes, y simplemente esto es lo que nos puede provocar que tengamos accidentes o iatrogenias en el procedimiento. Aquí están los tres instrumentos mencionados. Después de hacer esa presión, vemos cómo ProTaper y M2 vuelven a su forma original, y vemos a HyFlex que queda en una forma deformada, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo interesante del sistema. Nosotros podemos tener la lima HyFlex recién salida de nuestra caja. La utilizamos, se nos puede llegar a deformar, ¿sí? Es muy común que terminando de utilizar esa lima se deforme, pero puede llegar a tomar su posición o su forma original. ¿Cómo? Utilizando calor. Ahorita lo vamos a mencionar. Si vemos que ya no vuelve a su forma original, hay que descartar esos instrumentos. Estos son los accidentes más comunes que mencionábamos: escalones, perforación de conductos o transportación de conductos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una gran curvatura y nuestro instrumento siempre está tratando de enderezarse? Obviamente nos va a abrir o nos va a transportar el conducto. Si llegamos a hacer un pequeño escalón, es muy fácil que nos desviemos. Y es una de las ventajas de HyFlex, que no va a ejercer presión en alguna de las paredes para regresar a una posición original. Este estudio, 2013, todavía no está publicado en el Journal of Endodontics, está
para publicación, se comparan HyFlex, Twisted File y K3. ¿Qué es lo que estaban comparando? ¿Qué tan conservadores eran o cuánta dentina estaban desgastando? En este estudio se concluye que HyFlex CM fue el más constante. Vamos a ver que en el tercio coronal, tercio medio y tercio apical no pasó del 30 gramos que desgastaba de la dentina. Vamos a ver que Twisted File fue un poquito más inconstante en cuanto a la deformación o al desgaste del tercio, de los tercios de la raíz. Realmente no hubo una diferencia significativa en cuanto al desgaste o en cuanto a la eliminación de dentina, pero sí se hace mucho énfasis en que HyFlex fue mucho más constante. Y ahorita vamos a ver lo interesante del tercio coronal de trabajar HyFlex en el tipo de preparación que va a hacer el instrumento. Y bueno, en otro estudio se encontró que HyFlex tenía una concentración o un porcentaje menor de níquel dentro de su aleación, y esto es algo que le da mucha flexibilidad al instrumento. Este estudio es el que les mencionaba en cuanto a los movimientos de picoteo o a la presión. Gianluca Gambarini, que todo el mundo sabe que es un maestro y es una autoridad de metalurgia dentro de los instrumentos de endodoncia, llegó a la conclusión en el estudio que HyFlex es un instrumento mucho más flexible y que necesita mucho menos presión para poder doblarse o deformarse que los demás instrumentos. Vamos a ver que HyFlex solamente requería 14.46 gramos sobre centímetro para poder doblar. En cambio, ToSequence 46 y Profile, Aero y FlexMaster arriba de 60 gramos por centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una aleación sumamente blanda. Si nosotros hacemos presión dentro o en la punta del instrumento, es muy fácil que se vaya a deformar o a doblar. Ahora sí, vamos a hablar como tal del instrumento. Esta es la presentación. Vienen en blisters sellados, más no son estériles. Y este es el blister que comúnmente podemos conseguir, que es el surtido o assorted. ¿Cómo vienen este blister? Vamos a identificarlos, número 1, por sus anillos de color, codificados según el ISO, ya es el color de las limas. Viene grabado la conicidad 04, 06 o 08. También tenemos los topes azules, son para taper o conicidad 04. Para la 06 es un tope rosa y para un taper o conicidad 08 es un tope naranja. ¿De qué nos sirve esto? Muchas veces después de autoclavar los instrumentos se nos pueden llegar a borrar un poquito el taper marcado en el mango. Características del instrumento: vamos a tener que las limas de la 15 a la 25 en conicidad 04 va a ser un diseño cuadrangular, y tenemos las limas de la 30 en adelante en conicidades 04, 06 y 08 es un diseño triangular. Entonces es muy interesante cómo dentro del sistema tenemos dos formas de instrumentos. En estas imágenes de microscopio electrónico de barrido vamos a ver cómo es el instrumento 2504 en forma cuadrangular y 3004 en forma triangular. Vamos a hablar de la técnica como tal. En este caso vamos a hacer un cubo de acrílico para que veamos cómo se adapta la lima dentro de los conductos, y ahorita presentamos unos casos clínicos. La técnica. Primero hay que analizar qué tipo de conductos vamos a trabajar. ¿Es un conducto recto, amplio, estrecho, curvo? ¿Con qué características? En este caso tenemos un conducto
simulado en acrílico, un conducto curvo y bastante estrecho. Hay que tomar la conductometría y, como bien mencionaba, una instrumentación manual previa a una 2002. En este caso es una lima 20 y vemos cómo se junta acrílico que estamos cortando en la punta del tercio apical. Es por eso que es importante muchísima irrigación. Ya que hicimos la irrigación, la instrumentación previa, hay que tener la permeabilidad o el clay pad del que hablábamos. El clay pad es más que nada solamente sacar de 1 a 2 milímetros de nuestra longitud de trabajo una lima para que no se esté formando ningún tapón. A mí me gusta utilizar para el clay pad limas 0.8, 0.10 o 12. La lima 12 es a veces un poquito difícil de conseguir, pero sí existen. La lima 8 y la lima 10 funcionan perfectamente. No me gusta hacer un clay pad con limas arriba de un calibre 20. Mucha irrigación, como mencionamos, agujas que nos permitan llegar casi al tercio apical para poder lavar e irrigar bien el conducto radicular. Ya que tenemos nuestra instrumentación previa, ya que tenemos la conductometría, vamos a empezar con el abridor de orificios o el 2508. Es el rojo, viene en 19 milímetros y todos los instrumentos los vamos a utilizar a 500 revoluciones con un torque de 2.5 Nm/centímetro. La función de este instrumento es trabajar el tercio coronario. Va a abrirnos la entrada del conducto. Este motor, el NSK, el TC2, a mí en mis manos me gusta mucho, es un muy buen motor. También utilizo el Endomate, el DT, que son excelentes motores para trabajar con este sistema. Obviamente no son exclusivos, este sistema no es exclusivo para estos motores, se pueden utilizar con cualquier motor que dé estas revoluciones y estos torques. Ya que tenemos abierta nuestra parte coronal y que utilizamos el 2508, como les mencionaba hace ratito, es muy frecuente que saquemos la lima y salga deformada o torcida. Y esta es la característica interesante. Si nosotros aplicamos una fuente de calor, que no sea una llama como un encendedor o un soplete, hacia el instrumento, vamos a ver que este instrumento va a regresar a su posición original. ¿Qué fuentes de calor podemos utilizar? Podemos utilizar algún cautín, podemos utilizar los esterilizadores que se usaban antes de bolitas de cristal, podemos utilizar algún transportador de calor para endodoncia, para cortar gutapercha, y los que tengan en su consultorio, en su unidad, lámparas de las viejitas que calientan, muchas veces la parte de atrás, que es la que se calienta más, al estar en contacto con el instrumento regresa a una posición original. Y aquí tenemos la imagen, cómo regresó a la posición o cómo regresó a su forma original después de someterse a un tratamiento de calor. Y esta es la característica importante o interesante, ya que muchas veces podemos utilizar los instrumentos, salen deformes, los ponemos a esterilizar y si vemos que regresan a su posición original, los podemos seguir utilizando sin mayor problema. ¿Cuántos usos son los que se le deben de dar a los instrumentos? Yo en mi práctica privada trabajo con estos instrumentos 5 casos. A los 5 casos se descarta ese blister y se almacena. Obviamente cada caso le puedo dar más usos o menos usos. Si tengo un caso donde esté muy curvo el conducto, a lo mejor lo voy a marcar con 2 o 3 usos. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron raíces muy estrechas y muy curvas. Si regresa a su forma original, se pueden seguir utilizando. Ya que usamos la 2508, vamos a pasar a la 2004. La técnica que utiliza o que recomienda Hyflex es a longitud de trabajo, todos los instrumentos, no es un corono apical.
todas las limas van a bajar o vamos a tratar de llevarlas a la longitud de trabajo. 2004 ya teníamos una instrumentación previa manual a 2002, por lo que normalmente no hay dificultad para llevar este instrumento a la longitud de trabajo. Terminamos de utilizar el 2004 y nos vamos a pasar a la 2504. Hay que recordar y hay que recalcar que entre instrumento e instrumento hay que irrigar muy bien, hay que utilizar el ultrasonido y hay que volver a hacer una permeabilidad o glide path del conducto. Todo esto para que funcione mejor nuestro sistema y que no vayamos a tener accidentes. Vamos a ver cómo llega a conductometría o a longitud de trabajo. Las primeras dos limas, 2004 y 2504, la intención o su función, mejor dicho, es trabajar tercio apical. Empieza a conformar ese tercio. Después nos vamos a pasar a 2006. 2006 es una lima muy interesante. Perdón. Es una lima muy interesante. Esta lima se siente cómo está cortando y su función es trabajar en tercio medio. Hay que volver a recalcar, irrigar mucho ultrasonido y volver a hacer un glide path. Es bien importante. Hacer un glide path no nos quita más que 5 a 10 segundos y una muy buena irrigación todo el tiempo. Entonces, ya utilizamos la 2006, ya teníamos conformado un poco el tercio apical, no a un calibre adecuado todavía, pero una 2504. Empezamos a conformar tercio medio con la 2006 y nos vamos a pasar a la 3004. 3004 es una lima también muy interesante y empieza a trabajar otra vez en tercio apical. Empieza a conformar ya el tercio apical para darle tamaños no finales, pero ya cerca de un diámetro final, y ligeramente nos puede ayudar a trabajar en el tercio medio. Volvemos a irrigar, volvemos a hacer un glide path y nos pasamos a la última lima de este set, que es el surtido. 4004. 4004 es para dar la terminación apical y es una lima interesante. Y lo voy a mencionar porque he escuchado ese comentario y lo viví yo cuando empecé a utilizar este sistema. El brinco entre la 3004 y la 4004 hay veces que es un poquito difícil o se siente un poquito forzado. ¿Qué es lo que podemos hacer para no sentir eso o para que el instrumento baje a conductometría? Una instrumentación manual con una lima 35 o podemos comprar blisters aparte con limas Hi-Flex 3504. Es una lima que es la que normalmente sale más deformada. Yo no he tenido experiencias de fractura de este instrumento del 4004. He tenido fracturas del 2004 y del 2504. ¿Qué ventaja tiene que esta aleación se deforme muy fácil y que sea blanda? Que al momento de separarse van a quedar abiertas las estrías o van a quedar abiertas, va a quedar abierto el instrumento, y sobrepasar ese instrumento va a ser muy sencillo y en muchos de los casos retirarlo es muy fácil. En el blister surtido, que es el que presenté ahorita, ahí podríamos terminar nuestra instrumentación, pero obviamente me van a comentar o me pueden preguntar ¿qué pasa si yo necesito terminar a un diámetro mayor? Existen otras series de limas Hi-Flex, de la 45 a la 60 en 04 y 06. Si ustedes lo desean, pueden comprar aparte esa serie para tener un terminado apical mayor. Entonces ya terminamos de instrumentar, ya terminamos de irrigar. Ahora sí, podemos obturar nuestro conducto. A mí en lo personal me gusta obturar mis casos con técnica vertical o técnica de gutapercha caliente. En este caso es una lima fine medium
calibrada a un diámetro 40, y vamos a ver cómo se adapta perfectamente dentro del conducto. Perdón. Se adapta perfectamente dentro del conducto y nos permite tener un muy buen sellado. Esto obviamente es un cubo, no lo pude obturar con gutapercha caliente, ya que si lo obturábamos así, probablemente íbamos a derretir o a deformar el acrílico. Vamos a pasar a los casos clínicos. Son casos interesantes. Me gusta mucho la anatomía que se maneja en estos casos. Disculpen. Y esto es lo que se hace en el día a día en la clínica. Primer caso, bien importante, analizar bien las radiografías. Una caries extensa, una amalgama. Vemos una cámara pulpar retraída con probablemente cálculos pulpares y una curvatura ligeramente pronunciada. Vemos conductos estrechos, vemos la entrada del conducto de la raíz mesial, pero ya no podemos seguir el trayecto hasta el tercio apical. Se tomó conductometría, se instrumentó con HyFlex en raíces mesiales hasta el 30-04. Vamos a ver cómo toma perfectamente la curvatura. En distal instrumentamos con 50-04 de HyFlex, toma una curvatura interesante, y la obturación final. Vamos a ver cómo hay una preparación del conducto muy conservadora, y esto es algo que mencionábamos en el artículo. Es muy conservador en el tercio coronal, no hay un desgaste tan agresivo de estos conductos. Es una obturación interesante y son curvaturas un poquito pronunciadas. El siguiente caso que les voy a presentar es un caso bastante impactante. Es cortesía del Dr. Carlos Saucedo de Monterrey. Es un premolar en forma de S, doble curvatura. Son dos conductos que terminaban en una sola terminación apical. Se instrumentaron limas manuales hasta la 1502 de níquel titanio, y en este caso me comenta el doctor Saucedo, con el que tuve oportunidad de platicar sobre este caso, y me comentaba que él instrumentó hasta antes de la segunda curvatura, más o menos hasta este nivel, instrumentó con 30-04 de HyFlex. Y ya después, la segunda curvatura, aunque no es lo indicado, aunque no es lo que se tiene que hacer, instrumentó con 25-04. ¿Y por qué digo que no es lo que se tiene que hacer? Porque nosotros sabemos que una de las contraindicaciones para utilizar sistemas rotatorios de níquel titanio son dobles curvaturas. En este caso, el doctor Saucedo me decía que él sentía que tenía un conducto amplio o con un buen camino abierto, y por eso tuvo la oportunidad de instrumentar hasta la 25-04. Es un caso sumamente complejo, es un caso muy bien manejado, y la obturación fue con técnica de gutapercha caliente también. Siguiente caso, cortesía del doctor Edaisi Palma de Costa Rica, un radix entomolaris o otra raíz en molar inferior distal, con una curvatura bastante interesante en el tercio apical. Es una curvatura casi 90 grados o 90 grados y muy cortita, y vamos a ver cómo pudo instrumentar con una 30-04 este conducto. Normalmente este tipo de curvaturas tan abruptas, normalmente tenemos una probabilidad de separar un instrumento en esos conductos. Es por eso que es importante no hacer una muy buena irrigación para no formar lo que son los tapones o barrillos, tapones de barrillo dentinal. Siguiente caso, es un caso interesante, es una curvatura que aparentemente no se veía tan pronunciada en primer molar superior. Es un paciente joven, pero vamos a ver que sí es una curvatura interesante, muy cerquita de la parte de riesgo.
instrumentamos a 30-04, MB1, y el MB2 se juntaba en tercio medio más o menos. Una curvatura interesante, una anatomía interesante, se maneja muy bien este tipo de anatomía, no hay una desviación como tal del conducto, y realmente este tipo de instrumentos, al ser un poquito más blandos, son un poquito más seguros en cuanto a las transportaciones que mencionábamos. En mi práctica privada yo tengo aproximadamente año y medio utilizando el sistema, y en realidad no he tenido mayor problema en cuanto a transportaciones con este tipo de sistema. Otros casos curvos, no tan abruptos, pero muy estrechos, y vamos a ver cómo HyFlex no batalla, hace muy buen corte del tejido dentinario y da una anatomía muy conservadora en tercio coronal. El siguiente caso es otra cortesía del Dr. Saucedo, curvaturas en tercio apical y un molarcito un poquito estrecho en su anatomía radicular. 40-04 en mesiales, bastante bien conformados, y una anatomía interesante en la raíz distal. Vamos a ver que el acceso que hace el Dr. Saucedo es sumamente conservador, paredes rectas. Hay que tener en cuenta que no hay que tener interferencias para la introducción de los instrumentos. Yo siempre les digo a los alumnos que el acceso yo no lo termino hasta que obturo mi molar o mi caso. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que estoy haciendo pequeñas modificaciones en el acceso y durante todo el tratamiento, y hasta que no lo termino es cuando digo, bueno, ya terminé mi acceso a las raíces. Tenemos otro caso, conductos muy estrechos, conductos semicalcificados, que no hubo mayor problema para poder obturar. En este caso fueron dos conductos distales instrumentados a 40-04 y mesiales de igual manera a 40-04. Vamos a ver cómo se respeta mucho la anatomía. Vamos a ver tratamientos o preparaciones en tercio coronal muy conservadoras. Conservadoras no quiere decir que estemos dejando tejido sucio. Conservadoras quiere decir que no estamos eliminando tejido de más. Este caso me encanta, es un caso muy interesante. Raíces muy delgadas, raíces muy largas. Vamos a ver que tienen lesiones periapicales. Se hace el acceso de igual manera, sin interferencias. Se instrumentan a 30-04 las mesiales y a 35-04 de HyFlex en la raíz distal. Vamos a ver que la preparación del sistema radicular es muy uniforme, muy conservador, y nos da una muy buena anatomía. Es bien importante, como les mencionaba, y me gusta recalcarlo, mucha irrigación, la instrumentación previa y tener un buen glide path o tener una permeabilidad del conducto. Siguiente caso, otro molar superior con una curvatura en tercio apical ligeramente pronunciada, instrumentados hasta 40-04, bastante cómoda la preparación, y en palatino utilizamos 45-04 de HyFlex. Como les mencionaba, eso se pueden conseguir en blisters o en paquetes independientes. Otro caso, un caso sumamente complejo por dos razones. Una, segundo molar superior y una apertura limitada de la apertura bucal del paciente. Conductos semicalcificados y ligeramente curvos. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Y me lo han comentado en varias ocasiones. Muchas veces piensan o se cree que como el sistema tiene la posibilidad de quedarse precurvado, podemos utilizarlo de esta forma.
no es como las limas manuales de acero inoxidable que tienen que entrar precurvadas dentro del conducto. En este caso, los instrumentos tienen que entrar rectos o derechos, no hay que precurvarlos antes de entrar. Pero hay que tomar en cuenta que en casos como ese precurveo nos puede ayudar a orientar nada más la lima. No tiene que entrar totalmente curva, sino simplemente podemos doblar un poco la punta para guiarnos dentro del conducto. Y fue un caso interesante. Por último, tenemos este caso, también ligeramente curvo, preparado hasta 4004 en el MB1. El MB2 estaba unido, entonces la preparación del MB2 también fue a 4004, pero no tiene relevancia ya que se unían en tercio medio. Pero es interesante la anatomía que tiene este conducto. Conducto mesial a 4004, conducto distal con una doble curvatura muy ligerita, muy corta, instrumentado a 3504. Y un acceso totalmente recto y conservador. Es importante recalcar que los instrumentos rotatorios de níquel titanio de la nueva generación, como es el caso de HyFlex CM, tienen muy buenas propiedades, tienen muy buenas características, pero también tiene ciertas limitaciones que hay que conocer para saber cuándo utilizarlas. HyFlex CM es el instrumento que yo utilizo de rutina. Utilizo otros sistemas, pero le doy preferencia a HyFlex CM porque me gusta el manejo y me gustan los resultados que me están ofreciendo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este webinar. Realmente agradezco a todos los participantes que me regalaron una hora de su valioso tiempo para escucharme. Espero que les haya sido de su agrado, espero que les haya servido la plática, y como bien dije, ahí tienen mi correo, cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, y que tengan muy buenos días, seguimos en contacto y muchísimas gracias a todos los organizadores por esta oportunidad.